Buenas noches, vamos a empezar nuestro tiempo de estudio de este día. Ya estamos por terminar el Sermón del Monte. Vamos ya a 3, 4 últimos temas. Y vamos a ir precisamente a Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Dice la escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Bendito Dios, santo, poderoso y eterno eres tú. Damos gracias, Padre Celestial, porque tienes a bien mostrarnos tu misericordia día tras día. Y gracias porque nos permites llegar a esta hora y este momento. Te ruego, Espíritu Santo, que tú tomes el control, que sea estorbada toda interrupción o toda distracción que quiera haber, que abra nuestro entendimiento, nuestro espíritu esté perceptible al escuchar, y sobre todo que tu nombre, Padre Celestial, sea glorificado. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Y este pasaje, esta parte del Sermón del Monte en el cual nuestro Señor Jesús está hablando, centra su mensaje, o al menos en esta parte, su atención en los falsos profetas. ¿Y un falso profeta qué es? Un falso profeta es alguien que finge recibir revelaciones divinas o hablar en nombre del Padre, de Yahweh, sin ser enviado por él. Podrá hablar en cualquier nombre, en cualquier Dios, en nombre de cualquier Dios, pero no del Padre Eterno, no de Yahweh. ¿Y cuál es su objetivo? Engañar, desviar de la fe verdadera y promover enseñanzas falsas. Y esto en este tiempo empieza a ser algo muy común. Ver en videos o en presencial a personas que se dicen profetas, pero lo que hablan, lo que enseñan y lo que declaran, y aún más su comportamiento, denota algo contrario a lo que viene en la Escritura, y sobre todo lo que hablan nada tiene que ver con lo que la Escritura dice. Por ejemplo, por ahí hay un profeta, o llamado profeta, se llama Germán Acosta, si no mal recuerdo. Y por ahí sale un video que dice él: yo no sé dar malas profecías malas. Yo solo sé hablar y dar profecías buenas, de bendición y de prosperidad. Con esa simple afirmación, a alguien que conoce de la Escritura, que conoce al Señor y que conoce la función y que hacer de un profeta verdadero del Padre, de Yahweh, sabría identificar que ese es un falso profeta. Desmenuzaré un poquito. ¿Por qué? Para empezar, un profeta no habla de lo que él quiere, habla de lo que el Padre le revela que hable a través de su Espíritu Santo. Número 2, la Escritura está llena de profetas que hablaron
no palabra de bendición, sino palabra de justicia y de juicio. Si tú lees Isaías, Jeremías, Lamentaciones, todos los profetas le están hablando a un pueblo rebelde. Y en este pueblo rebelde, la indicación no era, ay, qué bien van por buen camino, excelente, sigan así. No, las palabras eran duras y de corrección y buscando que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, el profeta no habla lo que él quiere, como este personaje que les acabo de decir lo hace. ¿Por qué? Para empezar, dice, yo no sé hablar mala profecía o palabra mala. Pues entonces estás hablando de tu parte. Porque si el Señor te dijera o fuera el que te mandara a hablar, hablarías directamente lo que Él dijo que pronunciaras. Entonces de ahí podemos ver, entonces su objetivo es engañar, desviar de la fe verdadera y promover enseñanzas falsas. Y mucho de esto de enseñanzas falsas viene de algo que está ocurriendo también en los últimos tiempos, que es el pseudo llamado, no debe ser llamado Evangelio de la Prosperidad, porque no es una verdad que salve, o que esté a la par del Evangelio verdadero, que es la salvación a través de nuestro Señor Jesús, sino más bien es una falsa enseñanza. No solamente una enseñanza engañosa o desviada, sino una mala enseñanza. Una enseñanza que trae condenación, porque si fuera una enseñanza correcta, estaría respaldada por la palabra. Y de hecho, el Evangelio enseña, este Evangelio de la Prosperidad habla de cosas contrarias a lo que la Escritura establece y enseña. Pero como el show es mucha manifestación poderosa sin escudriño ni enseñanza bíblica, de ahí es donde surgen la mayor parte de los engaños al respecto. Entonces, un falso profeta viene a hacer esas cosas principalmente: engañar, desviar de la fe verdadera y promover enseñanzas falsas. Y entonces nuestro Señor Jesús viene a describirlos como lobos rapaces vestidos de ropas de oveja, disfrazados. No son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas y caracterizados por sus frutos egoístas, doctrinas heréticas y falsos milagros. Ay, pero ¿cómo es que se hacen milagros? Bueno, sabemos que el enemigo tiene cierto nivel de poder limitado que le da la posibilidad de hacer algún tipo de milagro, y eso no significa que venga del Señor, que venga de lo alto, de lo divino, del Padre de los cielos. Entonces, hace mucho tiempo escuchaba una frase que decía alguien que compartió, y que decía: ¿cómo reconoces a un lobo vestido de ovejas? Entra al rebaño. Y decía: por el hocico. Hablando del contexto animal, ¿no? El lobo no tiene boca, tiene un hocico. Y si lo meditas un poco y lo analizas, hay toda la razón al respecto. Un falso profeta o un lobo vestido de oveja va a hablar. Si pones atención en lo que hablas, te darás cuenta si es verdadero o no, porque al final del día habrá algo que dirá, que denotará y manifestará su verdadera naturaleza. Y vamos a ver algunas características al respecto. En Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces el Señor, Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, falsamente. Esto es que no es verdad. Dice: no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaños de su corazón os profetizan. Y esto es, dice, está hablando Yahweh, está diciendo, ellos están hablando por su cuenta, de su boca, de sus intenciones, de sus pensamientos, no de mí. Y recordemos que en los tiempos de Jeremías, que ya es hacia el final de
el reinado de Judá, el reino del sur, antes de ser llevados deportados a Babilonia. Es una temporada de varios reyes que dejaron de ser temerosos del Señor, que estaban dados a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad, y que sus gobernantes, y no solamente gobernantes en cuanto al gobierno civil, sino a sus gobernantes en cuanto a los sacerdotes y levitas, que en lugar de enseñar la correcta manifestación de los mandamientos o de la ley del Señor, vienen a ser personas corruptas, vienen a ser personas que sobornan, que buscaban sus placeres, que buscaban su conveniencia, sus intereses antes de enseñar la Escritura. Y cuando la enseñaban a su favor, ¿no? A ver qué ventaja sacaban. Y aquí este pasaje de Jeremías 14:14 habla de 4 cosas que llaman la atención, y que si tú lo traes a estos tiempos y a estos llamados profetas, yo no estoy diciendo que no haya algún profeta verdadero, pero date cuenta, no todos lo son. Yo te diría, es más, la mayoría no son. Y habla de 4 cosas, y es número 1, visión mentirosa. ¿Qué es una visión mentirosa? Un mensaje falso o engañoso que se presenta como revelación divina. Proviene de la imaginación humana, la adivinación o un espíritu engañador, pero no del Padre. De hecho, puede tener diferentes tipos de fuentes, pero no vienen del Padre. Desvían de la verdad, ofrece falta paz o lleva a destrucción. Y literalmente es un mal consejo, ¿no? Una mala enseñanza. Todo por, a lo mejor, querer quedar bien, manipular a las personas, tratar de sacar un beneficio, o simplemente de quererse envanecer o enorgullecerse y que lo vean como una persona superior. De hecho, eso ocurre con muchas personas que son, al ser falsos en lo que hagan, ya sean maestros, pastores o profetas o apóstoles, cualquiera de los ministerios, viene a ser alguien que busca su conveniencia, que busca engañar y sacar ventaja. La segunda es la adivinación. De hecho, la adivinación... la adivinación. Intento obtener, ahorita les comento algo, pero al final de los puntos. La adivinación es un intento de obtener conocimiento oculto o predecir el futuro mediante poderes sobrenaturales, espíritus o prácticas ocultistas, prohibidos terminantemente por el Señor en la Escritura. No se invocará y no se consultará ninguna fuente que no sea la Escritura y directamente al Señor. Ese sería el contexto de esto de la adivinación. Y la gente busca la adivinación, ¿para qué? Sobre todo, o si no es para tener poder, es para conocer el futuro y tener ventajas. Es una forma de idolatría y rebeldía, buscando guiar fuera de la voluntad del Padre. Y eso es muy importante. Cuando una persona quiere hacer su voluntad, busca que alguien le diga lo que quiere escuchar. Y si va con el Padre, su conciencia le acusa y sabe que el Padre le va a decir que no es así. Entonces busca otra fuente que le diga lo que quiere escuchar. Aquí sí entra completamente algo sobrenatural, no algo natural, terrenal, como en el caso de la visión mentirosa, que sí puede ser del corazón, de la imaginación de la persona. En la adivinación sí entra un contexto espiritual forzosamente. La tercera cosa que habla el Jeremías 14:14 es la vanidad.
En Eclesiastés la palabra vanidad significa vapor o aliento. Representa algo pasajero, vacío y sin sentido de la vida terrenal. Y de los esfuerzos humanos hechos sin el Señor. Una vanidad, por ejemplo, puede ser alguien que diga, es que ve lo que he logrado, ¿no? Oye, pero el Señor te dio la capacidad. No. El Señor no tuvo nada que ver. Yo lo hice por mis fuerzas. Ve todo lo que he hecho. Mi inteligencia, mis capacidades, mi forma de hacer las cosas, de pensar, me ha llevado a tal circunstancia. Esa es vanidad, ¿no? Asociado a la soberbia, idolatría personal y falsa búsqueda de satisfacción mundana. De hecho, los que viven en vanidad o vanidosos gozan de los placeres de la carne, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da. Y a lo mejor no le edifica. ¿Cuántas personas pueden dar testimonio al respecto o hemos visto en cualquier tipo de circunstancias en las cuales dicen, oye, me fui a emborrachar, estuve con hombres o con mujeres, estoy viviendo una vida loca y al final de todo esto me sigo sintiendo vacío y sin propósitos en esta vida? Eso es vanidad. Vamos a ponerlo así. De hecho, aquí no tendría que haber nada. El contexto espiritual en cuanto a que es decisión de la persona envolverse en esas cosas, ¿no? Vivir de esta manera. Lo espiritual maligno ahí está, pero el hombre es el que se atreve a moverse en todo lo terrenal para buscar una llenura que nunca va a encontrar en tales cosas. ¿Cuántas gentes o personas hacen colección de autos porque quieren llenar un vacío? O hacen gastos estratosféricos en ir a restaurantes. Conocí una persona que prefería, en lugar de ahorrar, o creo que lo sigue haciendo, al menos lo que publica por ahí en redes sociales, gasta dinerales en ir a ver a personas a conciertos, pero no solamente va al concierto, sino compra zonas VIP o de estos que puedes entrar atrás a camerinos y conocer al artista. Prefiere gastar ahí X cantidad mensual a ahorrar, ¿no? Y en ese momento, literalmente así le dijo, mira, ahorita soy joven, quiero vivir y quiero disfrutar esas cosas, ¿no? Bueno, su decisión. Y la otra el cuarto punto es engaño del corazón. Naturaleza humana interna que lleva al autoengaño, deshonestidad, perversidad y poca fiabilidad. Y esto es tu autojustificación de las cosas. De hecho, esto te lleva a justificar tus propios pecados. Se toman decisiones sin la guía del Padre, a través del Espíritu Santo. Justificas tu pecado. Y este es el mayor problema, ¿no? El engaño del corazón es el que te dice, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. De hecho, Pablo en Romanos habla de esto, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los romanos estaban tomando una postura de decir, mira, pues pecamos y no pasa nada. Hacemos y no pasa nada. Entonces la misericordia de Dios es grande sobre nosotros. Al fin, salvos, siempre salvos, entonces no importa lo que haga, sí voy a tener la salvación segura. Y no, la Escritura nos enseña que debemos de buscar vivir en santidad. Y ese tipo de engaños del corazón también te lleva a hacer cosas que tú sabes que no son correctas. La deshonestidad. Y es triste conocer y saber de personas que sirven en las iglesias, en las congregaciones, tienen X título o llevan años en el evangelio, voy a ponerlo así, pero fuera de la iglesia o de la congregación viven como el mundo, hablan como el mundo, hacen como el mundo, pero llegan a los días de servicio y se santifican.
Y esto es un engaño del corazón. Cuando yo era joven, en algún momento de mi juventud, recuerdo muy bien esto. Yo vivía en un engaño del corazón. ¿Por qué? Y digo, nunca me tiré al mundo de una forma depravada, ni incorrecta, pero hacía cosas que en aquel tiempo en la iglesia me decían, eso es pecado, entonces lo empezaba a hacer a escondidas, ¿no? Pero, y yo ministraba. Entonces, yo literalmente, voy a ponerlo así, pecaba de lunes a jueves, que era cuando había reunión, como que a la mediodía yo decía, ya me detengo, porque al rato voy a ministrar, ¿no? Me santificaba en ese momento, voy a ponerlo así, y de viernes en la mañana a domingo, pues también tenía otros 2 días como que de libertad espiritual, y el domingo me ponía nuevamente a cuentas, ¿no? Y así yo viví un tiempo en el cual no era más que un engaño de mi propio corazón. Y esto no es posible. Si tú estás haciendo esto, déjame decirte que estás haciendo algo incorrecto y el Espíritu del Señor no está sobre ti. Tan sencillo como esto. Y lo que les iba a comentar hace un momento, que les dije, se los comento al final de esos 4 puntos, es, ¿creen que estas personas o estas falsos profetas, como ahorita estamos viendo esto, lo hacen sin querer, sin saber, o lo hacen con toda la intención? Yo creo que en la mayoría de las cosas lo hacen con conocimiento de causa. No es que ellos estén engañados y estén enseñando sin saber que están enseñando mal. No, hay una conciencia muy clara de que saben que están haciendo mal, pero aún así lo siguen haciendo. Y ese último punto le dice, se autojustifican, se autoengañan o hay deshonestidad en ellos. Hace tiempo, hace unos años, murió un pastor que yo conocí desde joven, llegó a la iglesia, tuvo un crecimiento espiritual, llegó al punto que se fue a un estado a poner una iglesia que era misión de la congregación en ese momento, y después, bueno, y a los años, la terrible noticia de que él había muerto y de hecho se había suicidado. Y tú dices, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Conociendo la historia, él era alguien que era un joven que creció en el Señor, empezó a manifestar dones y capacidades espirituales, el Señor lo usaba. Y entonces él empezó con ciertas circunstancias de poder y autoridad dentro de su iglesia, que el ego le creció. Por ahí algunas cuestiones matrimoniales, sabrán a qué me refiero. Y entonces lo seguían invitando, y cuando lo invitaban a predicar y veía que la manifestación del Señor era en el lugar, pues él empezó en su corazón a auto justificarse, decir, miren, no pasa nada. Bueno, después lo invitaban a predicar, se quedaba en un hotel y empezaba a tener relaciones ilícitas con prostitutas. Esto lo llevó a una depresión profunda y se terminó suicidando. ¿Y qué ocurre con esto? El argumento de decir, pues miren, estoy haciendo mal, pero aún el Señor me utiliza, entonces a lo mejor no es tan malo, ¿no? Porque el Señor me sigue utilizando. En algún momento mi hijo me daba una ilustración al respecto, que me gustó mucho, porque decía que alguien en esas circunstancias decía, pues Señor, mira, estoy ministrando y tú te manifiestas. Y que la voz del Señor le dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero ahorita que llegues a la casa vamos a platicar. Y cuando él entendió esto y que escuchó la voz del Señor que le hablaba esto, todavía dijo, pues como que ¿qué estoy haciendo mal? Y en ese momento esa persona decía, en ese ejemplo que el Señor le habló, dijo, mira, si hay manifestación no es por ti. De hecho yo ya te hubiera quitado, pero la gente tiene necesidad de mí y no me voy a detener por ti a
manifestarme y darme a conocer a ellos. Pero tú sí me conoces, y si no corriges, tendré que ponerte en disciplina, porque lo estás haciendo con toda la intención. Tú no estás bien. Tu vida, tus acciones suben como trapo en inmundicia delante de mí. Está fuerte el asunto, el ejemplo y el testimonio Pero así es. Si el Señor obra, no es por las capacidades de uno, sino por Él. Y entonces viene esto. Los falsos profetas sí saben al final del día que están haciendo algo mal y sacando ventaja al respecto. Y tiene algunas motivaciones intrínsecas, que es mentiras y engaño. Date cuenta, dice el escritor, acabamos de leer, por sus frutos los conoceréis, por su manera de ser te darás cuenta si son verdaderos o no. Y siempre alrededor de esos falsos profetas ocurre esto. Hay mentiras y engaño, hay motivaciones egoístas, hay apariencia engañosa. Esas personas que lo dices, mira, se ve muy buena persona, pero hay algo como que no me cuadra, hay algo en él que no es correcto, ¿no? Profecías no cumplidas y falsas señales. Por ahí se descubrió un video que supuestamente en una iglesia estaba cayendo polvo dorado y fueron descubiertos que estaba lloviendo adentro. Y bueno, había ahí todas unas cositas de efectos especiales que ellos dijeron, la gloria del Señor se está manifestando y la nube de su presencia está en ese lugar. Bueno, eran efectos especiales, literalmente. Y eso de las falsas profecías, las falsas profecías no cumplidas, es otro de los detalles importantes a considerar. De este personaje que te hablaba al principio, acompañando a alguien, fuimos a una campaña, a un evento que iba a tener, ¿no? Y yo les voy a dar desde mi perspectiva, Yo lo vi y dije, no, hay algo en él que a mí no. Empezó como que a predicar, a decir algunas cosas y ya empezó y hablaba a personas y les decía, y entonces esa persona a la que acompañé venía porque algún familiar estaba enfermo y esta persona me contó, oye, es que en la reunión de la mañana llamó a mi pariente y le dijo, vas a ser sana y no te preocupes, y porque venía enferma, ¿no? Y yo le dije, ¿y estás seguro de que va a ser verdad? Y me dice, no, que sí, que le digo, que todos fuimos testigos y vimos. La persona no sanó. La persona tuvo que entrar a tratamiento médico y él le dijo, ahorita ya eres sana, ya no tienes enfermedad. Y la persona enfermó. Es ahí donde dices, no era una profecía real ni verdadera. De hecho, para identificarlos en 2 de Pedro 2 y Judas, los describe como personas soberbias, inconstantes y sin el Espíritu Santo. Obviamente en esas personas falsos profetas el Espíritu del Señor no mora, no está. Si morara y le hicieran caso, no harían lo que hacen. Y fíjate que de cuidado es este punto que en Deuteronomio 13:5, desde la ley de Moisés dice, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. De acuerdo a las escrituras, esas personas tenían que ser desvividas, porque era prácticamente burlarse, tomar el nombre del Señor en vano, burlarse de Él y engañar a su pueblo. Deuteronomio 18:22 dice,
Si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, aquí hay, y pareciera, por ahí había una posición que decía, oye, entonces hay que matarlo o no hay que matarlo. A ver, por sus frutos los conoceréis. Si es yo no dudo que a lo mejor en emoción en un momento alguien pueda dar una palabra que no es verdad. Ya, así. Y aquí lo que dice Deuteronomio 18, 22 dice, pues no tengas temor de él, o sea, no le creas, ¿no? O sea, no temas su palabra. Pero ¿qué sucede cuando es la constante de una persona al respecto de estar haciendo esta práctica al respecto? Simplemente tenía que ser desvivido. Por eso Pablo inclusive da la recomendación que dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. En aquellos tiempos de juveniles, me acuerdo que alguien nos dijo, si alguien viene a darte una palabra que no te aplica, alguna vez ocurrió, ¿no? Que alguien llegó y dijo, es que tú estás en pecado y tendrás irte a condenación y que no sé qué tanto. Y la persona dijo, no sé de qué me estás hablando, si estoy viviendo en santidad, estoy buscando vivir en santidad y no tengo ningún pecado como para que tu palabra venga a ser algo que sea cierto en mi vida. Y él nos decía, si la palabra no cuadra con lo que estás viviendo, simplemente no es así. De hecho, también algo importante de estos mueven al emocionalismo. El Señor me dijo que va a entrar una mujer y va a ser tu esposa y con ella, y el Señor me dijo que tú vas a ser esposo de ella, y eso no hace el Señor. La profecía del Señor no es para casar, no es para eventos futuros en los cuales tú salgas glorificado, vanagloriado. No es así. El Señor, date cuenta, nunca habla de prosperidades o cosas buenas hacia adelante si no es primero un compromiso con Él. Si ustedes voltean el rostro y andan en mis caminos, entonces yo les bendeciré. Pero si no andan en mis caminos, ¿cómo crees que el Señor te va a bendecir? Ellos juegan mucho con esa parte, los falsos profetas. Si no dicen verdad, entonces, ¿qué están diciendo? Mentira. Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Si ustedes decidieron hacerle caso a alguien que sabía que estaba diciendo mentira, después no digan, lo que está más o menos aquí diciendo el Señor es esto, después no digan que yo los engañé. ¿Qué van a hacer cuando sea descubierta esa falsedad, esa mentira? En Jeremías 23:16, de hecho, se hace una advertencia al respecto que dice, así dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. En tiempos de profetas falsos, se levantaba un profeta que sí era verdadero, que venía del Señor, y entonces ese se encargaba de desenmascarar a los falsos profetas. Y en este texto de Jeremías le dice, el Señor le está diciendo que no los escuchen si ya Él está descubriendo que son falsos. En Ezequiel 13:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Ezequiel, un profeta del Señor, recibiendo la indicación del Padre, vas a profetizar contra los que se dicen
mis profetas. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. O sea, ahora sí, ahí te va una palabra verdadera, no como lo que estás dando o tratando de engañar, sino ahí te va algo verdadero, algo que sí es verdad. De hecho, en Ezequiel 22-28 dice, y sus profetas se recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Se atrevían a profetizar en nombre del Señor, y el Señor dijo, no es cierto. Ellos maquillaron las palabras, ellos adornaron la palabrería, pero no eran de mi parte. Oseas 9:7 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Esos profetas falsos a su necedad se cegan y después ellos afirman tener verdad cuando no es así. Y Miqueas 3:5 nos habla de cuál es el fin de estos profetas, falsos profetas. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, programan guerra contra él. Fíjense, qué conveniente, ¿no? Si me das de comer, te profetizo bien. Pero si no me das, te profetizo mal. La profecía no es de esa manera. Desde el principio, no es que tú decidas si la profecía es buena o mala. Es palabra que el Señor te dice, ve y di. Y entonces el Señor nos dice, tengan cuidado de ese tipo de personas. Tengan cuidado de ese tipo de falsos profetas. En Zacarías 13:3 dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizaren. Y aquí literalmente es los primeros que saben reconocer si uno está profetizando mentira, es la familia. De hecho, los padres tenían que desvivirlo porque estaba haciendo causa de pecado. Pero ¿cómo los padres? ¿Qué crees? La ley sí lo permitía. De hecho, si en la ley está en Éxodo, si no me recuerdo el pasaje, o Levítico, pero hay una ley en la cual dice en la escritura que si el hijo es alguien, un nini, literalmente, borracho, descuidado, desobediente, que afrenta a los padres, dice la escritura, palabra del Señor, mandamiento del Señor, que los padres vayan y entreguen al hijo al sacerdote para que se le hiciera el juicio, y el juicio era porque era una afrenta hacia los padres tener un hijo así. En lugar de darles honra, les daba deshonra. Y si tú lo entiendes desde el contexto del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, el que tener un hijo nini, perdón por la expresión, inútil en todas las cosas, desobligado y aún dado a vicios, no da honra a sus padres, sino es todo lo contrario, es una afrenta. Y si es tan grave el asunto y no honra a los padres, mejor era cortarlo del pueblo. Finalmente, Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. El fin de los profetas va a ser engañar
aún a los que son dignos, escogidos y justos. El que sea uno un escogido no significa que tenga la madurez ni el discernimiento para no ser engañado. Más bien, de hecho, nos tenemos que estar viviendo de una forma en la cual nos cuidemos de no ser engañados. Por eso Pablo les decía hace un momento, escudriñarlo todo es su recomendación para tener lo bueno. De hecho, en otra carta Pablo dice, oigan, los de, no recuerdo si era Tesalónica o los de Colosa, los colosenses, dicen, ellos, en cuanto yo enseño eso, se van a escudriñar y estudiar si lo que estoy diciendo es correcto. Y eso no es malo. De hecho, es lo correcto. Y yo desde hace tiempo les había dicho, pongan tela de juicio a lo que les hablo. Vayan y comprueben que lo que les estoy diciendo es correcto. Vean, o sea, ustedes ensúrense que les estoy dando alimento correcto, ¿no? Enseñanza correcta y sana. Entonces, entendiendo todo ese contexto de los falsos profetas, regresemos a nuestro verso original, Mateo 7:15. Dice, guardaos, ya vimos de qué tipo de personas. Esas personas que buscan su beneficio, que buscan engañar, que literalmente se meten a los rebaños vestidos de ovejas y son los que te dicen, no vayas a la congregación hoy, no te conectes. Total, por un día que vayas, que no vayas o no te conectes, no pasa nada. Es ese tipo de personas que el fin es engañar y destruir. Pero dice, son lobos rapaces, o sea, son peligrosísimos. Son astutos para conseguir su fin. Pero dice, por sus frutos, por lo que hacen, los vas a identificar. Si dicen tener y hablar en nombre del Señor, pero no manifiesten nada de su espíritu o nada del Señor Jesús en ellos, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor Jesús hace una analogía. ¿Acaso se recogen uvas con espinos? Son frutos diferentes que se dan en zonas diferentes con características diferentes. ¿O higos de los abrojos? Tú no vas a buscar mandarinas en el árbol de manzanas. Inclusive, un árbol que da malos frutos no va a dar buenos frutos, ni viceversa. Tenía alguien que en su jardín tenía 2 árboles de limón. Y uno era, vamos a explicar así, mejor que el otro árbol. Porque uno de los limones sí daba, eran de la misma planta, el mismo género y todo. Pero uno daba limones así, ¿no? Grandes, hermosos, brillosos. Y el otro apenas si daba limones y los que daba eran sin jugo y cáscara gruesa. Y yo le preguntaba, oye, ¿y no tiene salvación? Dice, no. Simplemente sí es el árbol, ¿no? Es un árbol que no, dice, podría dar buen fruto con mucho trabajo de abono y cuidados y, depuración de sus ramas y todo eso. Dice, pero comúnmente si el árbol en su primer, ¿cómo se le llama? Su primera cosecha no da buen fruto, es casi seguro que toda la vida del árbol así sea siempre. ¿Te ha tocado naranjas, por ejemplo, que están muy feas, que son gruesas y no tienen nada de jugo? Y hay otras naranjas que dices, wow, vienen de esas circunstancias. Entonces, tú sabes de cómo es el árbol, qué fruto va a dar. Y tú sabes que no se puede dar frutos cruzados. Dice, entonces si sabes diferenciar e identificar entre árboles, puedes identificar a las personas por sus acciones. Hace unos días, el fin de semana, les decía respecto a Oseas. De nada te sirve conectarte, congregarte, levantarte temprano, alzar las manos, orar, leer la escritura, si no manifiestas misericordia.
si no muestras el amor de Cristo. En eso se ve. ¿Qué es lo primero que los inconversos ven en nosotros? Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser y de actuar. O bien el clásico, ¿y eso qué es cristiano? Y mira lo que hace. Digo, entendemos también que no somos perfectos como creyentes del Padre, pero la gente es lo que se fija. Y su primera afirmación es el que dice, y mira, y eso que se dice cristiano, mira lo que hace, pero sí los domingos va a la iglesia, ¿no? Y santo, santo. Una película que habla mucho perfectamente de esto es Medias Tintas de Paco del Toro, ¿no? Y su productor Armagedón. Habla perfectamente de esto. Cómo los que se dicen cristianos, se dicen creyentes, se dicen hijos de Dios, pero su forma de vivir manifiesta todo lo contrario. Y yo diría, y esto viene a relación de los niveles que hay. Al menos como cristianos batallamos y trabajamos con esto. Los falsos profetas hay que tener discernimiento para ver las consecuencias y las acciones que hacen, cómo reaccionan a las cosas y el fruto que llevan. El que se dice espiritual y lo hace muy público, acabo de ver un video de Chuy Olivares que habla al respecto y dice, es que se levanta y dice, yo oro 5 horas en el día y en las mañanas me la paso clamando al Señor. Y dice Chuy Olivares, cállese. Dice, trapo de inmundicia, la exaltación de la persona. El que es espiritual no tiene que cantar, se le ve. El que busca la presencia del Señor sabe reaccionar a las cuestiones, sabe cómo moverse, se le ve la forma de lo que habla, dice y ejecuta para decir, no tienes que jactarte de ser espiritual porque lo manifiestas en tu forma de vida. Y termino con esto. Alguien decía una vez, si te estás preocupando por dar un buen testimonio es porque no lo tienes. Un falso profeta buscará dar un buen testimonio porque sabe lo que está haciendo por detrás. Yo soy un creyente de esto. Un falso profeta no lo hace inconscientemente, lo hace con toda la conciencia de algo, que puede ser desde un beneficio económico, desde un beneficio de posición, o simplemente por ego y por no ser inferior a los demás, o hasta por competencia, ¿no? Tengamos cuidado de los falsos profetas. Cuando algo escuchas y el Espíritu dice, vete a la Escritura. Si no viene a la Escritura, no es. Porque recuerda que lo revelado que tiene que ser revelado, ya está. No hay nuevas revelaciones. El Espíritu nos llevará a conocer las profundidades de la Escritura. Nuevas doctrinas, no lo hay. Tiene que ser de lo que está en la Escritura. Aprendamos a discernir a los falsos profetas y ve su comportamiento. Ve lo que hace. Y ahí te darás cuenta si es o no es. O si es un lobo vestido de oveja. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tus advertencias en tu palabra, en la Escritura, Señor, no son en vano, son para guardar nuestras vidas, para evitarnos problemas y circunstancias difíciles, Señor, para evitarnos ser engañados. Gracias, Señor, porque es bueno para nosotros y aún en esas cosas nos muestras tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando algo no viene de ti, cuando alguien nos quiere engañar, cuando alguien nos quiere apartar, cuando alguien se presenta delante de nosotros como una buena opción, como una buena posibilidad, o con vestiduras de justicia, supuestamente, en realidad busca engañarnos, Señor.
que se viste como ángel de luz y no lo es. Señor, ayúdanos a discernir a través de tu Espíritu Santo esas cuestiones, a que no seamos engañados y que no seamos fácilmente confundidos, sino antes bien podamos permanecer firmes en tu palabra, firmes en tus verdades, firmes en lo que tu palabra nos revela en cuanto a tu persona y tus atributos y tu carácter. Señor, ayúdanos a conocerte día a día más para no ser engañados. Porque dice la Escritura que aún buscarán engañar a los que han sido elegidos. Y Señor, si tú has tenido bien elegirnos, que no seamos engañados, Señor, y que no nos extraviemos. ¿Cuántas personas conocemos que andaban en tus caminos y después viven lejos de ti? Y su condición es mejor, aunque ellos lo crean. Señor, muéstrales misericordia. Y no te tengas de mostrarnos misericordias a nosotros. Por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.